buscamos estudiar los procesos que ocurren dentro de un motor Stirling, mejor conocidos como procesos termodinámicos, sobre un gas común como lo es el aire, así como comprender el bajo rendimiento que posee a comparación de la famosísima máquina de vapor. Al fabricar uno mediante filamentos 3D y jeringas de vidrio, esperamos presenciar distintos de estos procesos termodinámicos. Este motor continúa investigándose debido a la versatilidad de fuentes de energía utilizables para su funcionamiento, ya que solo necesita una fuente de calor externa. Interesante, ¿no? El motor, al funcionar de esta manera, brinda muchos beneficios ante la problemática en la producción de petróleo y sobre el cambio climático, pues en él podemos encontrar diversas aplicaciones como lo son el bombeo de agua y la conversión de energía solar en energía eléctrica destinados a zonas poco desarrolladas, así como también la impulsión de submarinos y yates, incluso para la refrigeración utilizándolo inversamente y lograr producir frío. Esto se aplicó para la criogenización, la cual fue un gran éxito en su comercialización. Los materiales que utilizaremos para la construcción de nuestro motor son los siguientes: 2 jeringas de vidrio de marca genérica, de preferencia deben de ser de 10 mililitros, nosotros solo pudimos conseguir jeringas de 5 mililitros, 1 metro de manguera quirúrgica, un mechero de alcohol o cualquier otra fuente de calor. Además conseguiremos planos 3D para las piezas con las que se monta el motor, obtenidos de Thingiverse e impresos en un Snapmaker 2.0, cinta adhesiva, hilo de cobre, cinta de aislar, tornillos varios y valeros. Información más detallada sobre los materiales puede ser encontrada en el siguiente link. Una vez que hemos reunido los materiales necesarios, procederemos a iniciar el ensamblaje del motor. Comenzaremos por montar los postes de los valeros ya cargados en la base, así como el sostenedor de la base para las jeringas. Posteriormente se insertan las tuercas en los huecos de la rueda y se fijan esta misma usando pegamento instantáneo. Hay que tener cuidado al aplicarlo, ya que suele ser complejo de retirar de superficies en las que pueda adherirse y más aún podemos pegarnos los dedos. Posteriormente procederemos a fijar las piezas a la base con tornillos y se montará la base para las jeringas con pijas. Se ensamblan las manivelas para la rueda usando un tornillo como palanca y con un tornillo más largo se procede a montar la rueda entre los postes que hayamos montado. Se debe procurar que la rueda quede centrada y que no esté demasiado apretada por los tornillos para que pueda girar en libertad. Luego se procede a ensamblar los agarres para los pistones de las jeringas y se comprueba que estos puedan entrar y salir de la jeringa sin demasiada fricción. En caso de haber demasiada fricción, los pistones deben de ser desgastados con alguna lija, procurando no perder la presión que tienen con la jeringa. Con las jeringas ya montadas y ajustadas a la base, se colocan los pistones dentro de ellas y con ayuda de las cuerdas de conexión se conecta el mecanismo de la rueda con los pistones de las jeringas. Se debe de procurar dejar un desfase entre las manivelas de la rueda para así poder desfasar los pistones. Nótese que uno de los pistones debe de quedar más salido que el otro. Por último, se conectan las bocas de ambas jeringas por medio de manguera quirúrgica. Se debe procurar que la manguera entre a presión para evitar fugas. Una vez que se ha montado toda la manguera entre ambas bocas conectando ambas jeringas, hemos culminado entonces el ensamblado del motor. Funcionamiento.
Hay varios tipos de motores Stirling, pero en el que nos vamos a centrar es de un tipo especial llamado Alpha Stirling. Sin embargo, el funcionamiento de este es igual de sencillo al motor Stirling tradicional. La manera en que opera un motor Stirling consiste básicamente en calentar, expandir, enfriar y comprimir un gas dentro de un tubo con el fin de producir movimiento, y transmitirlo a algún mecanismo como cualquier otro motor. Estos 4 pasos se repiten mientras el motor reciba energía en forma de calor y de manera más técnica se les conoce como procesos termodinámicos. El motor consiste además de 4 piezas principales, como se puede observar. El tubo rojo es el que recibe el calor, por lo cual el gas dentro de él se expande provocando que el pistón se salga, imprimiendo este movimiento en la rueda a la que está atado. El calor en el tubo caliente es suministrado al tubo frío, en azul, por medio de nuestra tercera pieza fundamental que conecta ambos tubos, y que se llama, por muy vanidoso que suene, regenerador, el cual se encarga básicamente de almacenar y ceder calor entre cada tubo. Debido pues al intercambio de calor, el gas en el segundo pistón comienza su expansión al calentarse, por lo cual de nuevo hay movimiento en la rueda. Al expandirse en la cámara fría, el gas pierde calor y viaja a la cámara caliente donde el ciclo comienza una y otra vez. Es curioso notar entonces cómo el motor va a seguir funcionando mientras reciba energía, y una vez que el calor se haya disipado de la jeringa que estamos calentando, el motor comenzará a detenerse. Es curioso además notar que los motores Stirling presentan el mejor rendimiento a comparación de cualquier otro motor de su tipo, superando inclusive a la máquina de vapor utilizada en su tiempo. Sin embargo, su falta de potencia para mover objetos demasiado pesados fue lo que lo sentenció a ser desplazado y a utilizar otro tipo de motores. Sin embargo, su importancia en la vida moderna sigue estando presente en sistemas de refrigeración u otras aplicaciones diversas. Por otro lado, debido a la gran versatilidad de fuentes de calor externa que se pueden utilizar para alimentar al motor Stirling, este motor continúa en investigación, esperando el momento de brillar. Observemos nuestro motor en funcionamiento. Y notemos que aunque la rueda gira y las tiras de conexión jalan a los pistones, el movimiento no se conserva por mucho tiempo, más que en 1 o máximo 3 vueltas, comparado a podemos notar que el nuestro no se comporta del mismo modo. Sin embargo, la rueda por separado vaya que sí puede mover los pistones, y las jeringas al calentarse hacen su expansión, por lo cual podemos deducir que ambas partes funcionan por separado, pero al unirse, la potencia de nuestras jeringas no es la suficiente para generar el movimiento esperado. Como podemos observar, los resultados lamentablemente no fueron los esperados, pero todo tiene una explicación. Recordemos que el funcionamiento del motor Stirling consiste en calentar y comprimir un gas para convertirlo en trabajo mecánico, pero una de las desventajas de los motores Alpha Stirling es precisamente la potencia y lo delicado que es mantener la diferencia de temperaturas entre la jeringa caliente y la que se mantiene fría, además de que la cantidad de gas debe de ser suficiente para causar el movimiento. En lo que nos compete, el conseguir los materiales precisamente exigidos para reproducir la construcción de este motor se volvió complicado, debido al poco o casi nulo uso de jeringas de vidrio en los tiempos actuales. Las jeringas que se propone usar para el funcionamiento del motor son jeringas del doble de tamaño a las usadas por nosotros, por lo cual la capacidad de gas es menor y la potencia se ve afectada. Además de la complicación con los valeros y lo rápido que se calientan las jeringas de 5 ml, puede afectar al proceso esperado de enfriamiento. Además, las jeringas suelen ser sensibles y calentarlas, en nuestro caso, tras varias pruebas, por hacer funcionar al motor,
dio como resultado que la jeringa no pudiera resistir más y se quebrara. Sin embargo, el funcionamiento del mecanismo es evidente, así como el del calentamiento de las jeringas, como se puede observar. Así también, con este proyecto aprendimos a imprimir y ensamblar materiales con filamento 3D, y cómo con ellos montar un motor. Por otro lado, entendimos los procesos termodinámicos que se llevan a cabo dentro de este. Por lo cual, incitamos a reproducir este experimento, ya sea construyendo otro motor Alpha Stirling como el aquí presentado, o un motor Stirling básico como los originales. Mostramos a continuación el funcionamiento de varios de estos motores.